Buenas tardes, soy Karina Pakusich, alumna de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Hoy exploraremos con nuestro grupo la apasionante historia de la psicología como ciencia. ¿Es la psicología una ciencia? A lo largo del tiempo, la psicología moderna ha buscado establecerse como una disciplina sólida, avanzando en métodos y comprensión del comportamiento humano. Los años 60 fueron cruciales en este debate, con desafíos y cambios que cuestionaron si la psicología era una ciencia legítima. Tensiones entre enfoques teóricos, influencias sociales cambiantes y nuevas investigaciones alimentaron la discusión sobre su estatus científico. La psicología ha evolucionado, explorando nuevos horizontes y demostrando su capacidad para abordar los desafíos del estudio de la mente humana. Wilhelm Wundt, el padre de la psicología, fundó el primer laboratorio experimental en 1879 y abogó por métodos científicos, sentando las bases para la investigación, como el método experimental, la introspección controlada, el análisis de los elementos de la conciencia y el estructuralismo, que fueron pilares de su desarrollo. La psicología sigue avanzando, demostrando su valía como ciencia y su compromiso con los misterios de la mente humana. Gracias. La introspección. La palabra introspección proviene del latín introspiciere, que significa inspeccionar dentro. Es una técnica en la que los sujetos describen sus pensamientos, sensaciones y emociones en respuesta a estímulos específicos presentados en situaciones controladas. ¿Cómo Wundt empleó la introspección? Wundt empleó la introspección como una técnica fundamental en su investigación en el desarrollo de la psicología. Wundt creía que los procesos mentales podían ser analizados y desglosados en componentes más simples a través de la introspección, mediante 1. El control de estímulos. En su laboratorio de la Universidad de Leipzig, Wundt llevó a cabo experimentos cuidadosamente diseñados mediante estímulos que podían ser visuales, auditivos u otras formas de estímulos sensoriales. 2. La autoobservación. Los participantes eran entrenados a observar y describir sus propias experiencias internas en respuestas a estímulos presentados. Esto incluía describir sus sensaciones, emociones y pensamientos o cualquier otro. 3. La división de la experiencia. Wundt creía que la experiencia consciente podía ser compuesta en elementos más simples como sensaciones y sentimientos básicos. 4. El registro detallado. Los participantes proporcionaban descripciones detalladas y exhaustivas de sus experiencias internas. Esto incluía no solo la descripción de los aspectos sensoriales, sino también las reacciones emocionales y las interpretaciones cognitivas. 5. Análisis y generalización. Wundt y sus colaboradores recopilaban los informes de introspección de múltiples participantes y buscaban patrones y regularidades en los informes. A partir de esos patrones, Wundt desarrolló teorías sobre la estructura y los componentes de la experiencia consciente. En resumen, la introspección se basaba en la autoobservación y la verbalización de los participantes, lo que llevaba a cuestionamientos sobre su objetividad y validez. Además, la técnica era difícil de estandarizar y replicar, lo que limitaba su utilidad en la investigación rigurosa. A pesar de sus limitaciones, el trabajo de Wundt sentó las bases para el desarrollo de la psicología experimental y abrió el camino para enfoques posteriores que incorporaron métodos más objetivos y cuantitativos en la investigación psicológica. A continuación veremos los elementos del pensamiento. Serían los siguientes: el punto de vista, propósito, problema en cuestión, conceptos, información, interpretación, presunción. Punto de vista. Es el ángulo de considerar las cosas que nos muestra la opinión o los sentimientos de las personas involucradas en una situación.
Propósito. La necesidad de un propósito es una de las características y elementos definitorios de los seres humanos y el pensamiento, ya que siempre anhelamos un propósito y sufrimos serias dificultades psicológicas cuando no lo tenemos. Problema en cuestión. Este elemento es el asunto, argumento o situación que se está tratando de resolver o abordar, el obstáculo o desafío que se debe superar para lograr el objetivo o propósito. Una forma clave de identificar el problema es mediante la formulación de una pregunta. Conceptos. Son las ideas abstractas que se deben utilizar para comprender y organizar la información. Sirven para clasificar y categorizar de manera que sea más fácil la comprensión, desarrollo y posterior análisis. Cuando nos enfrentamos a un problema, es importante pensar en los conceptos relacionados. Información. Se trata del conjunto de datos y hechos desarrollados y ordenados de forma lógica y racional para que puedan transmitir un significado. El conocimiento debe partir de información coherente, bien fundamentada y puede prevenir de diversas fuentes. Interpretación. Es el acto de explicar, reformular o mostrar tu propia comprensión de algo. La interpretación requiere que primero comprenda la pieza musical, el texto o el idioma y luego dé su explicación al respecto. Presunción. Es la creencia de que algo es cierto, aunque no se tenga aún argumentos de afirmarlo, pero que se basa en estereotipos, prejuicios o ideas preconcebidas. Continuando con la exposición, hablaremos sobre el estructuralismo. El estructuralismo fue una de las corrientes más importantes de la psicología. Fue fundada por Bullmann y acompañadamente de Edward Titchener. Inició en el siglo XIX y a principios del siglo XX. ¿Qué buscaba el estructuralismo? Buscaba entender la estructura de la mente a través del estudio de las experiencias conscientes. Utilizaban como método principal la introspección para poder describir detalladamente sensaciones, emociones y pensamientos de las personas en determinadas situaciones. El objetivo era el estudio de la experiencia consciente, la conciencia. Para los fundadores del estructuralismo, aseguraban que la técnica de la investigación principalmente era la introspección, pero la introspección de Titchener era un procedimiento más formalizado y ejercitado que el de Bullmann. Bullmann tenía otro concepto, cuál era la observación controlada de los contenidos de la conciencia bajo condiciones experimentales. Tomaba algunos aspectos como descomponer los procesos conscientes en sus elementos, descubrir cómo estaban conectados y determinar las leyes de su conexión. En cambio, para Edward Titchener era diferente. Sostenía que los observadores excepcionalmente bien entrenados podían realizar científicamente la introspección. El observador que aprende a introspeccionar esta situación diferente. Los elementos del estructuralismo. Principalmente son tres, son las sensaciones físicas, los afectos o sentimientos y las imágenes. Las sensaciones físicas son sensaciones externas producidas por el ambiente, puede ser las imágenes, visuales y sonido. Los afectos o sentimientos, expresiones internas del sujeto, sensaciones difusas. Las imágenes, elementos de las ideas, recuerdos, sueños. Los aspectos más significativos del estructuralismo. Primero fue que dio un fuerte ímpetu científico a la psicología, el primero ligándolo a una empresa de tipo científico, claramente separada de los principios campos paternos, la fisiología y la filosofía. Segundo, puso a prueba de una manera íntegra las posibilidades de introspeccionismo, clásico como único método para una psicología completa. El tercero brindó una fuerte ortodoxia contra la cual pudieron organizar su resistencia las fuerzas funcionalistas, conductivas y gestalistas. Entonces, ¿la psicología es una ciencia? Esta pregunta ha sido motivo de debate desde los inicios de la psicología. Y para responderla debemos comprender qué es lo que hace de una disciplina una ciencia y qué es realmente una ciencia. Para que una disciplina o un campo de conocimiento sea considerado una ciencia debe tener, primero, sustento en un marco teórico.
Lógicamente debe tener un sujeto de estudio y sobre todo debe tener o aplicar una metodología de investigación. La psicología tiene como objeto de estudio la mente y todo lo que ésta contiene. Hablamos de la conciencia, sentimientos, percepción, emociones, pero todos estos son abstractos, por ende su definición es compleja al igual que su medición, porque son procesos mentales. Por otro lado, el fin de la ciencia no es poseer el conocimiento total y final de un tema en específico, sino que es un método de incrementar el conocimiento. Porque la aplicación del método científico te obliga a hacer preguntas y en la búsqueda de la respuesta acertada van a surgir nuevas interrogantes que también deben ser respondidas. Como han explicado mis compañeros, la psicología utiliza el método científico y lo ha hecho desde el principio. Es decir, desde la creación del primer laboratorio de psicología experimental que fue fundado por Wundt, para quien el objeto de estudio era la conciencia y empleó la introspección como método de estudio. Este fue el inicio de la creación de diversas corrientes psicológicas, cada una con su propia metodología. Estas fueron creadas por James, Watson, Skinner. Todos ellos estudiaban distintos aspectos de la mente y de la conducta del ser humano, con diversos marcos teóricos, pero todos usaron el método científico. Entonces la respuesta es sí, la psicología es una ciencia. Teniendo en cuenta la complejidad del ser humano y su constante cambio y evolución, hace que el estudio de él mismo sea extremadamente complejo. Es por eso que la psicología, como ciencia, emplea una gran variedad de metodologías para su estudio. Usualmente se emplea el método hipotético deductivo, pero también utiliza metodologías cualitativas y cuantitativas, dependiendo del sujeto de estudio, ya que el objetivo no es extraer conclusiones sobre la realidad, sino extraer hechos que se puedan contrastar y refutar a través de las experiencias humanas.